Hoy CONUSI va a estar protestando frente a las sedes del Ministerio de Trabajo en las diferentes capitales de provincia. ¿Por qué el enfado de los sindicatos? ¿Y qué dice realmente la ley? Es lo que vamos a hablar con el viceministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Roger Tejada. Roger Tejada, bienvenido a Next Noticias. Buenos días. Buenos días, Fernando. Agradecerte nuevamente por la oportunidad. Sí, para el día de hoy se han anunciado algunas manifestaciones y algunas concentraciones en algunos puntos del país frente a la ley 157. Hemos estado haciendo docencia, Fernando, en los últimos días sobre esta ahora ley de la República y precisamente con mucho respeto y responsabilidad aclarando las dudas y aclarando también información que no ha sido correcta, que ha estado circulando en algunos medios, en algunas redes sociales, y es que alguna de la información que ha estado corriendo es totalmente falsa. Se ha estado hablando que hemos disminuido algunos derechos laborales, que hemos eliminado algunas conquistas del sector trabajador. Se ha estado hablando de que hemos eliminado el fuero de maternidad. Se ha estado hablando también de que hemos eliminado el 13º mes. Todas esas consideraciones y cada una de ellas no son ciertas. Hasta el día de hoy, Fernando, estaba cubierto lo que es la suspensión de los efectos del contrato de trabajo. Esta suspensión estaba cubierta hasta el día de hoy por el artículo 203 del Código de Trabajo, que establece una vigencia de hasta 4 meses para la suspensión de los efectos del contrato, y al día de hoy estaba cubierta precisamente de no haber tenido una ley de protección del empleo. Hubiésemos tenido, Fernando, un limbo jurídico, un vacío jurídico que hubiera perjudicado inmediatamente a los trabajadores y trabajadoras de este país. Específicamente los trabajadores hubieran estado frente a una cefalía donde muy probablemente, y era nuestro mayor temor, que más de 275.000 trabajadores estuviesen frente a la posibilidad de un despido, inclusive frente a un despido en base a causales económicas y de fuerza mayor establecido en el artículo 213 del Código de Trabajo. Claro. Entonces, esta ley de la República era necesaria, y yo digo, por donde nosotros podamos verla, porque no existía justificación para que el órgano ejecutivo no estuviese preparado frente a una situación como esta, además de la extensión de la suspensión del efecto del contrato hasta diciembre de este año. Ojo, yo quiero aprovechar para indicar, porque se está hablando de que cada uno de esos artículos modifica el Código de Trabajo. Fíjate, el foro de maternidad, que es el único artículo que se incorpora al Código, es una nueva conquista y el reconocimiento hacia esas madres, a esas mujeres trabajadoras, y los demás artículos son medidas transitorias y paralelas, sí, que según la doctrina y la jurisprudencia laboral no es una modificación al Código, porque las modificaciones al Código son de carácter permanente a través del tiempo, y eso es lo que se establece en un texto único y en una codificación. Como en el año 1990, mediante la Ley 13, se establece una medida transitoria, y una vez más, en unas medidas difíciles para el país, el órgano ejecutivo, el señor presidente de la República, como lo informó aquel 1 de mayo de este año, de que había que tomar medidas para la protección del empleo. Y eso es lo que se produjo ayer en la sanción a esta ley, Fernando, que genera un respaldo a las trabajadoras y a los trabajadores, y no solamente a las trabajadoras y trabajadores con cada una de las medidas, sino que también se protege el mercado laboral, porque las empresas van a poder, una vez se reactiven, tener la mano de obra necesaria para poder reactivar sin tener un impacto económico también en estos momentos tan difíciles. Ok, esta suspensión de labores con esta ley está preservando, a pesar de no estar trabajando, el derecho de antigüedad de un trabajador. Es correcto, además de la prima de antigüedad, también reconoce lo que es el cómputo de las vacaciones, la acumulación de las vacaciones, porque entendemos nosotros que estos derechos adquiridos mínimos permanecen, como establece el Código de Trabajo, todavía en vigencia y en cómputo. No así lo que es la partida del 13º mes, que no es acumulable porque la misma se calcula en base a los ingresos, y es por eso que en base al decreto 221 de 1971 y su reglamentación de 1973,
no se establece un desarrollo sobre la suspensión de los efectos del contrato de trabajo y una pandemia frente a la no generación de ingresos, porque debemos entender que la suspensión está ligada a que el trabajador no presta los servicios y no recibe una remuneración o ingreso. Entonces, la partida del 13º mes, entendiéndolo así, no se generaba, y esto es importante, en base a esa interpretación no se generaba un pago, un reconocimiento para los trabajadores suspendidos. Sin embargo, se ha hecho un trabajo importante en la Asamblea Nacional en consenso, sector trabajador, sector empleador y gobierno nacional, junto con la Comisión de Trabajo de la Asamblea Nacional de Diputados, donde se establece, como tú lo ves en la ley 157, un pago de un 13º mes solidario, y a esos trabajadores que tengan reducción de jornada y esos trabajadores que hayan regresado ya hace un mes, hace 2 meses, un pago proporcional en base a esos ingresos. Esto es importante y eso genera una seguridad jurídica y certeza jurídica para las empresas y para los trabajadores. Entonces aquí no hay vencedores y ganadores, como hemos estado diciendo, pero yo creo, Fernando, yo por eso te agradezco la oportunidad esta mañana, de que alguna información ha estado corriendo que no es correcta, que ha llevado a alzar algunas voces, que obviamente nosotros respetamos porque cada quien está en su derecho. Sin embargo, se ha estado hablando de que esa ley es lesiva porque establece unos recargos, una jornada determinada. Yo tengo que aclararle a la ciudadanía que en primer debate fueron eliminados los artículos que el sector trabajador pidió que se eliminaran. No existen en la ley 157. Entonces, esto es importante para tranquilidad, porque si alguien, nosotros no vemos justificación, Fernando, en este momento, para que se estén dando en momentos de crisis sanitaria, de una pandemia, la peor pandemia de la historia de este país, se estén dando algunos cierres sin justificación. Ojo, están en su derecho. Cualquiera está en su derecho constitucional. Pero nosotros tenemos que decir las cosas como son, porque sí nos preocupa la vida y la salud de los propios trabajadores y la falta de justificación, ya que aquí en este proyecto de ley o ahora esta ley de la República se establecen conquistas, nuevas conquistas para el sector trabajador y se le da tranquilidad al sector empleador de este país. Lo importante, porque CONUSI dice a través del SUNTREC que esto no fue lo que se acordó en la mesa tripartita. Sí, CONUSI se retira de la mesa económica laboral. Se retira de la mesa, el Consejo Nacional de Trabajadores ha establecido sus consideraciones, ha calificado el proyecto de ley que ellos se mantuvieron en la mesa. Sí. El proyecto de ley es un proyecto de ley bueno, que establece medidas. CONATO ha señalado, el Consejo Nacional de Trabajadores ha señalado que sus observaciones de ellos y del sector trabajador se encuentran en el proyecto de ley, ahora ley de la República, e incluso ha señalado que todavía hay algunas otras cosas que ver, lo hemos indicado, es exactamente que todavía tenemos que seguir viendo algunos otros asuntos, no termina aquí en este proyecto, este es un proceso muy dinámico y hay que seguir viendo y profundizando en algunas otras cosas. Sin embargo, tenemos que ser muy respetuosos en que nosotros escuchamos y seguiremos escuchando a CONUSI. Nosotros somos fuente del diálogo social, generadores de la paz social. Eso lo ha indicado la ministra de Trabajo, que las puertas del Ministerio de Trabajo se mantienen abiertas, y eso ha sido parte de obviamente de esos principios generados por nuestro presidente de la República, que hay que seguir y siempre escuchar a la gente, a los trabajadores especialmente. Entonces, frente a esas consideraciones y esos planteamientos de CONUSI, obviamente es mandarle un mensaje de tranquilidad a esos trabajadores de que esa ley 157 es beneficiosa para los trabajadores, y es que esa ley no es para todos los trabajadores del país. Esa ley solamente aplica a esos trabajadores suspendidos, y le hablamos a esos más de 275,000 trabajadores suspendidos que en estos momentos le estamos resguardando sus puestos de trabajo. Entonces, eso es importante. Obviamente, frente a esa situación de salvaguardar esos empleos, nosotros consideramos y nosotros vemos como positivo esa medida, y medida que no solamente ha adoptado Panamá, que han adoptado algunos otros países, y que estas medidas que son necesarias, y que pedimos al sector trabajador que bajo estas consideraciones sigamos avanzando y sigamos construyendo el país.
Hablaste de 275.000 panameños que están o desempleados o en contrato suspendido. Con esta apertura de bloques en las provincias centrales, ¿ha disminuido este número? Exactamente, al día de hoy registramos frente a esta reactivación a nivel nacional 241.000 trabajadores suspendidos al día de hoy. En el histórico registran 275.000 trabajadores. De esos 241.000 trabajadores suspendidos al día de hoy, se han reactivado aproximadamente 25.000, obviamente en cuenta se han reactivado estos contratos. Y de esta cifra de 25.000 en las últimas semanas, producto de la reactivación de los contratos en la provincia de Los Santos, Coclé y Herrera, se han reactivado 2.300 contratos. A nosotros esa cifra no nos preocupa porque debemos de tener en cuenta dos situaciones. La primera, que la provincia de Los Santos, Herrera y Coclé son tierras productoras. Sí. O sea, están en la primera línea de mando. Tenemos que ver que allá en Los Santos y Herrera el tema del melón, de la sandía, de la papaya, acá en Coclé lo que es el azúcar, el arroz, se mantiene en esta provincia, se ha mantenido con esa activación de la economía. Sin embargo, algunas actividades como restaurantes, fondas, algunas otras actividades que se encuentran cerradas y que ahí se reflejan esos 2.300. Nosotros en nuestras proyecciones todavía hacen falta muchos contratos por reactivar en estas tres provincias. Es un plan piloto, pero todavía ayer nos estaban llamando algunos restaurantes y algunas fondas que ya han sido reactivadas por parte del gobierno nacional en esta provincia. Sin embargo, están haciendo las adecuaciones en cuanto a tener las medidas y cumplir con los protocolos y con los lineamientos. Ayer se estaba diciendo por parte de algunas personas en esta provincia, sí, de algunos dirigentes, que no podían abrir porque no tenían el certificado del MINSA. Pero aprovecho nuevamente y aclaro, no se requiere un certificado del MINSA para abrir. Pueden abrir y van adecuando sus medidas con los comités de higiene y salud COVID y además enviando la información a Mitrael y al MINSA en Panamá Digital, la información sobre los comités de salud, y consonamente pueden hacer y ir haciendo las adecuaciones en los comercios, que si el acrílico, que si los gel alcoholado, pero eso lo pueden hacer en acompañamiento con las autoridades. No requieren de un certificado de salud, o sea, una certificación COVID para abrir. Okay. Esto es importante y lo hemos estado indicando y reiterando del día de ayer para que las empresas puedan seguir abriendo y podamos tener una claridad frente a las medidas que se han tomado. Así es. Roger Tejada, viceministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, gracias por estas aclaraciones. Sobre todo, infórmense de cuáles son realmente deberes y derechos de empresarios y trabajadores en este proyecto de ley ayer sancionado por el presidente de la República.